Hola a todas las personas que están viendo este video, yo soy Valentina y el día de hoy les traigo este libro llamado La vergüenza, escrito por la última ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2022, Annie Ernaux. Annie es una escritora francesa nacida en 1940. Este año cumple 83 años. Y bueno, para entender a Annie Ernaux, lo primero que hay que hacer es entender qué es lo que escribe y cómo lo escribe. Toda su obra es una obra autobiográfica. Eso quiere decir que ella va contando su vida, pero la forma particular en la que ella lo hace no es solamente a través de un tomo, sino que ella decide dividir momentos particulares de su vida o acontecimientos que hayan influido mucho o que la hayan impactado mucho en su vida y los plantea en diferentes pequeños relatos, como este libro. Este libro tiene unas 200, ni siquiera, tiene 125 páginas y se lee súper rápido. Y así como este, hay varios que van contando su historia. Claramente, como es una biografía, se podría decir que existe una linealidad, pero no es necesario leer primero uno y después otro para ir siguiendo la obra, sino que uno va escogiendo los libros de acuerdo al acontecimiento que más le llame la atención. Entonces, ahora sí vamos a hablar de este. Por ejemplo, ¿cuál fue el acontecimiento que marcó este pedazo de la historia de nuestra escritora? Pues este libro se basa en el año 1952 y fue cuando Annie tenía apenas 12 años. Lo que pasó en ese momento fue que ella presenció una escena de violencia doméstica en la que su papá intentó asesinar a su mamá. Finalmente esto no sucedió, pero para ella eso fue tan impactante que la marcó y, como ella cuenta y lo pone en el título de este libro, la avergonzó. Ella dice que desde ese momento ella empezó a sentir lo que es la vergüenza. Ella descubrió lo que es vivir en un mundo con vergüenza. Es como si ella nunca antes hubiera tenido esa sensación y a partir de eso ella empieza a visibilizarla, no solamente en su vida, sino en la vida de los demás y en su entorno. Entonces, ¿qué es lo que hace la obra de Annie Ernaux tan especial como para que se haya ganado el Premio Nobel de Literatura? Les voy a leer lo que dice la academia y como la cita con la que le dieron este premio. Dice: por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal. ¿Qué significa eso y cómo se traduce en la obra de esta escritora? Pues resulta que ella no solamente cuenta su vida, no solamente relata hechos que le sucedieron, sino que a través de sus relatos analiza la sociedad y hace una especie de estudio sociológico, inclusive psicológico, en el que ella, pues, a través de las descripciones va llegando a muchas conclusiones interesantes para entender la sociedad de ese momento. Por ejemplo, en este libro, ella describe varios factores que permiten entender la sociedad francesa de 1952. Y cuando hablamos de entender la sociedad, tenemos que hablar, por ejemplo, de las clases sociales, tenemos que hablar de ciertos comportamientos que marcan a las personas, que marcan al género, por ejemplo, cómo se comportaban las mujeres, cómo se comportaban los hombres, de qué manera educaban a los niños, a las niñas, si esto cambiaba de acuerdo al estatus socioeconómico. Todo eso ella lo describe en sus historias, pero lo chévere es que ella no lo hace, podría decirse que lo hace casi que inconscientemente, simplemente contando su relato, simplemente porque ella siente que contar estas partes de la sociedad es importante para entender su propia vida. Entonces, por eso se dice que también ella hace una especie de psicoanálisis, sin ser psicoanalista y sin ser socióloga, pero ella trabaja muchísimo, se trabaja muchísimo a ella misma para poder entenderse. Y el resultado, la consecuencia que de pronto ni siquiera era lo que se estaba buscando, pues es esta contextualización histórica y sociológica de diferentes momentos de la historia. Bueno, para centrarnos otra vez en esta obra en específico, La vergüenza. Además del hecho que ella describe en las primeras 5 páginas de esta historia, lo que ella hace después es narrar cómo era su vida diaria, cómo era su contexto familiar, de qué vivían. Sus papás tenían una tienda y un café, que era pues lo que les daba el dinero para subsistir. Pero ella también menciona que ella viene de una clase social que no es tan privilegiada. No obstante, ella logra
estudiar en uno de los colegios pues más prestigiosos de su pueblo en ese momento, lo que también marca mucho los contrastes de los comportamientos de sus compañeras versus los comportamientos de ella, porque ella, aún siendo parte de un colegio élite, no se sentía del todo élite, porque los orígenes de su familia no eran los mismos que los de las otras niñas. Entonces son esos pequeños detalles que ella va contando y que permiten entender la sociedad francesa de ese momento al 100%. Uno se siente inmerso en esa sociedad al leer este relato, es muy fácil de leer, uno siente que realmente está participando de él, se puede imaginar todo lo que ella describe. Eso sí, ella hace una descripción muy precisa, muy pertinente, muy exacta, y a través de esta descripción ella también analiza mucho los asuntos de género. Entonces, por ejemplo, como ella estudiaba en un colegio femenino, ella visibilizaba pues cómo era la educación para las niñas, cómo eso se diferenciaba de la forma en la que ella veía de lejos cómo se educaban a los niños o cómo se comportaba su papá, cuál podría ser el futuro que a ella le esperaba siendo mujer, por ejemplo. Entonces, muchos de esos comportamientos pues también dicen que han aportado a los estudios de género en el contexto actual, y por eso también se le otorga la importancia que finalmente desemboca en el Premio Nobel de Literatura. Bueno, otro de los detalles interesantes de la forma de escritura de Annie Ernaux es que, a pesar de que su obra es de autobiografía, ella no escribe en primera persona. Esta edición de Tusquets Editores, por ejemplo, este está escrito en primera persona. No estoy tan segura de que el título original esté escrito en primera persona, porque lo que he leído y lo que tengo entendido de esta autora es que ella escribe en tercera persona, utilizando su nombre, utilizando los nombres pues, de las personas que la rodeaban, haciendo alusión a su mamá, a su papá, pero en tercera persona, como si fuera un personaje. Por eso también es muy interesante leer sus libros, porque uno siente que está leyendo una especie de novela corta. Esto podría ser clasificado como novela corta, porque uno lo va leyendo como si hubiera un personaje que estuviera desarrollándose, viviendo varios acontecimientos, etcétera, etcétera. Impresiones personales: me gustó mucho leer a Annie Ernaux. Este libro lo terminé en 3 días. La verdad fue muy fácil de leer. Como les decía, uno siente que está leyendo una novela. Entonces los personajes, la forma en la que ella va pensando, introduciendo sus pensamientos, es muy fácil de seguir y uno se enrolla mucho con la historia. Me pareció muy curioso que ella, de un solo hecho, haya sacado una reflexión tan extensa y pues haya logrado escribir un libro a partir de él. Eso me gustó mucho. Y bueno, como claramente este libro no tiene un final concreto, porque solo fue una cosa que sucedió, dan ganas de seguir investigando. Yo leí este libro y empecé a investigar muchísimo sobre la autora, qué más ha escrito, cuáles han sido los otros libros. De esta edición de Tusquets hay otros 3 o 4 tomos que también son así, relato corto, y que también son muy reconocidos por narrar pequeños sucesos en su vida. Esto me llevó a querer claramente leer todos los otros libros que ella tiene así de esta índole, porque es como si uno estuviera escuchando un chisme, realmente es como si estuviera inmiscuyéndose en la vida de una persona, y si esa persona te lo estuviera contando. Me pareció muy interesante, además porque esto es casi que un diario. Los relatos que ella cuenta no son cualquier relato, sino que son relatos muy íntimos, muy personales, que la marcaron. Entonces eso hace que uno se interese y le dé esa curiosidad humana por saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que pensó una niña de 12 años, cómo se desarrolló su vida de ahí en adelante, etc. Hay uno de estos libros así pequeñitos de relato corto que también es de los más famosos y me han recomendado mucho. Se llama Pura Pasión y es una historia de desamor. Lo que he escuchado es que es una historia en la que ella se enamora, pues en la vida real ella se enamoró de un extranjero, y finalmente pues ese amor no tuvo frutos y ella terminó en un desamor muy fuerte que la hizo cuestionarse muchas cosas de su vida. Entonces, por ejemplo, ahí hay otro suceso importante en la vida de Annie Ernaux que la marcó. Y así con varios de sus libros. Entonces, pues sé que la idea de esta reseña es hablar específicamente de La Vergüenza, pero creo que es imposible hablar solamente de un libro de Annie Ernaux, teniendo en cuenta que toda su obra se va interconectando y pues que finalmente estamos leyendo la vida de una persona, y que hay partes que sí o sí van a tener que hacer referencia a otras partes. Yo les recomiendo a Annie Ernaux, primero, si quieren tener una lectura ligera. Como les comentaba, es muy fácil de leer, por lo menos estas pequeñas ediciones que están ya traducidas al español son muy fáciles de comprender.
Segundo, si quieren entender un poco más del pasado, pues especialmente el pasado francés en el siglo XX. Entonces les estoy hablando pues de los años 50, de los años 60, de los años 90. Si quieren pues entender cómo era la vida cotidiana de una joven francesa en esos momentos, también es muy recomendable leer a Annie Ernaux. Y tercero, pues también si quieren inmiscuirse en algunas reflexiones pues sociológicas de género que no son para nada tediosas o teóricas, sino que simplemente se van dando a lo largo de las lecturas, y es analizar la clase y el género a partir de la literatura y a partir de una descripción cotidiana que una persona, una mujer en este caso, está contándole a su diario, digamos. Entonces, si quieren como adentrarse más en esas reflexiones, también les recomiendo a Annie Ernaux. Definitivamente creo que hay que leerse tanto La vergüenza como Pura pasión. Hay otro que se llama El acontecimiento, que habla sobre un aborto. El lugar, ese no estoy tan segura de qué habla, pues para poder empaparse un poco más de esta escritora. Si ya han leído alguno de esos, pues díganme en los comentarios y definitivamente yo lo haré, no sé cuándo, pero tengo planeado leer por lo menos esos 4 libros para poder hacerles las reseñas e interconectarlas entre ellas. Creo que eso fue todo por hoy. Díganme si les gustó el video, si ya han leído a esta autora. Yo la leí pues realmente porque ella fue la que ganó el premio Nobel, antes no la conocía, pero pues bueno, esos premios precisamente están para eso, para que uno vaya conociendo a diferentes autores que son muy buenos y no siempre están tan visibilizados o tan globalizados como otros. Entonces bueno, me despido y espero que les haya gustado.